Saludos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, Le damos gracias al Señor por tener la oportunidad de estar una vez más acá, de poder primeramente exponer la palabra y también de poder compartir con cada uno de ustedes las Sagradas Escrituras. Sabemos que es su misericordia y su gracia que nos ha ayudado a llegar aquí. Eh, en esta ocasión vamos a estar culminando nuestra serie de mensajes que llevan como título Dios no nos debe respuestas. Esta es la quinta parte y es el final de esta serie de sermones. Recordamos que la razón de esta serie se originó debido a un artículo en el cual un erudito judío de renombre en Estados Unidos asumió que sería una gran idea aseverar públicamente que Dios estaba en deuda con el mundo tras la propagación del virus del COVID o de la enfermedad del COVID a todo el mundo. Como me referí en la primera parte de esta serie de sermones, al leer el artículo, asumí que el autor daría a los lectores una exposición de las escrituras de por qué Dios no nos debe respuestas aún en medio de las más trágicas y dolorosas circunstancias. Pero la realidad, tristemente, fue lo opuesto, fue lo contrario. Mostró una gran ignorancia en este artículo. Además de esto, añadió su autor que la Iglesia debía dar una respuesta novedosa sobre el debate de Dios, un Dios bueno, y la aparición del dolor y el sufrimiento en la vida de los hombres. Y ante esta última exhortación de este autor, me pareció pertinente dar una respuesta bíblica. Y tal como hemos visto en los anteriores sermones, hemos destacado algunas perfecciones de Dios que tienen gran relevancia en el debate de la presencia del dolor en un mundo creado por un Dios bueno. Pero antes de adentrarnos con la última respuesta, que sería la de esta quinta parte, me gustaría invitarlo a que se una conmigo en oración. Padre eterno, Padre bueno, te damos gloria, te damos honra, exaltamos tu santo nombre, te glorificamos, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de vivir un día más, de poder, Señor, disfrutar de un día más con salud. Te pido, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos y también te pido que tú bendigas este sermón, que sea de beneficio y de exhortación y edificación para cada uno de mis hermanos. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, si usted ha estado siguiendo la serie de sermones que lleva como título Dios no nos debe respuestas, estoy seguro que usted en algún momento se habrá preguntado o habrá pensado, oye, ¿y Cristo? Sin duda una de las decisiones más difíciles al elaborar este mensaje o estos mensajes es haber dejado la respuesta más contundente y categórica al final. La manifestación gloriosa del Mesías, el Hijo de Dios Jesucristo, es con toda seguridad la respuesta final de Dios al tema del dolor del hombre, a la tribulación y la aflicción causado por el mal que hay en un mundo caído como este. Dicho esto, la respuesta de Dios en esta parte, esta última parte, la cual el Señor nos revela en su palabra, es que Él es amor. El Señor nos dice, yo soy amor. Así lo consideraba el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8.
Dios es amor, afirma Juan. Y tal como nos hemos preguntado anteriormente, ¿qué es entonces el amor? Ahora, no debemos ir demasiado lejos para encontrar una respuesta. El Señor nos lo revela unos versos después. Nos revela qué es el amor en sí. Y leemos en el versículo 10 del capítulo 4 de la primera carta de Juan lo siguiente. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora nótese que la definición del amor no se basa en la subjetividad de las personas. No es lo que usted o yo pensamos que es, o en este caso lo que nosotros hacemos. Es lo que Dios dice que es. Y su expresión de amor podríamos resumirlas como una acción sacrificial. No simples palabras. Muy comúnmente en el concepto secular del amor es decir te amo a alguien, que es importante. Pero más allá de eso, vemos en el texto una acción. Y en la mayoría de los casos, o más bien en este caso, en la definición de Dios, esta acción sacrificial es en favor de alguien más. No es beneficio propio solamente, sino en favor de alguien más. Y el texto dice, nos amó a nosotros. Otro texto muy popular acerca del amor es Juan 3:16. Por algo fue llamado el apóstol del amor, Juan. El texto dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, ¿cómo nos amó Dios? El texto recalca que es un acto de Dios. En este caso, ha dado a su Hijo, que se relaciona con el texto que leímos primero, cuando dice envió a su Hijo. Pero antes de entrar en qué quiere decir que nos amó enviando a su Hijo, o sea, qué quiere decir que envió a su Hijo, permítame notar o hacer énfasis en la palabra amor en ambos versículos, Juan 3:16 y primera de Juan 4:10. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, acerca del concepto del amor como una respuesta al sufrimiento y al dolor. Su amor es desde el principio. Si notamos en ambos versículos, el verbo amar está en pasado. En griego, la palabra es egapesen, egapesen, que es primer aoristo de indicativo en voz activa de agapao, que es como nosotros conocemos ágape, el amor ágape. Me encanta que no importa en qué traducción usted busque este verbo, y si usted solicita o busca en el idioma griego, se dará cuenta de que siempre estará traducido en pasado o siempre será en el tiempo pasado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y es importante porque esto indica la eternidad de su amor por su pueblo, por sus elegidos. La belleza del amor de Dios es que es eterno. Su beneplácito no está sujeto a las limitaciones del tiempo. Él ha amado
Él ama y amará plenamente, sin variación alguna, a su pueblo. Permíteme presentarte de la siguiente manera. ¿Cómo es esto que Dios nos amó desde la eternidad? Y la mejor forma es a través de las Escrituras. Dios te amó cuando formó a la humanidad. Dios te amó cuando la humanidad cayó por el pecado de Adán. ¿Cómo lo hizo? Prometiendo que de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyéndolo. No solo esto, sino que también nos amó cuando dio un hijo, a Adán y Eva, llamado Set, de cuya descendencia vendría un hombre llamado Noé, el cual fue preservado junto a su familia. Y de esta familia, de su descendencia, vendría un hombre muy bien conocido por cada uno de nosotros. Su nombre era Abraham, el cual, a pesar de su edad, Dios le dio un hijo. Y Dios te amaba al hacerlo. ¿Por qué? Dirás tú. Porque la promesa del hijo de Abraham no solo era para él, sino para el beneficio y la bendición de todas las familias de la tierra. Este hijo que tuvo Abraham se llamó Isaac, el cual también tendría un descendiente llamado Jacob, que luego su nombre sería cambiado a Israel, el cual fue preservado por de la mano de su hermano Esaú, quien quería matarle. Y todo esto lo hizo por amor a ti. Jacob tuvo más descendientes, los cuales serían preservados del hambre que azotó el mundo. Y uno de ellos en particular sería bendecido con el cetro y la promesa de que de sus lomos vendría el Rey eterno, el Rey perpetuo de la nación. Este era llamado Judá, y su descendencia, que fue librada de siglos de esclavitud para ir a la tierra prometida por Dios y estableciéndose como una nación, tendría a un hombre llamado David como rey, que era de la tribu de Judá, al cual se le prometió también que de su descendencia vendría el Rey eterno, el Mesías, el reino de Israel. Después de esto se dividiría, serían asolados y puestos en cautiverio. Aún así Dios lo preservó por amor a cada uno de nosotros. Porque de esta nación restaurada vendría José y María, a los cuales Dios escogió para recibir al Mesías, a Cristo Jesús. Es por esto que es tan importante cuando Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos. Él nos amó a lo largo de la historia, preservando su pacto para con su pueblo, dándonos a un rey y salvador, pero más grande aún, podemos decir que este amor trasciende aún antes de que el mundo fuese formado. No solo cuando formó la humanidad o las cosas creadas, nos amó desde mucho antes. Desde la eternidad nos amó. Ahora podemos decir y entender las palabras del apóstol Juan cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. He aquí ahora donde ahondamos en la esencia del amor de Dios por el hombre.
En ambos textos, tanto en Primera de Juan como el Evangelio de Juan, la expresión sublime de su bondad para con la humanidad se ve claramente en la encarnación. Que esta doctrina es, tal como dice el texto, Dios se hizo hombre. Él dejó su lugar de honor y vino al mundo a traer redención. Ahora, ¿cómo su encarnación, el hecho de la venida de Cristo al mundo, tiene relación con nuestro sufrimiento? Primero, al Dios tomar nuestra naturaleza, también adoptó nuestras limitaciones, por ejemplo, hambre, sed, sueño, cansancio. Además sintió dolor, angustia y aflicción, tal como lo expresa el libro de Hebreos en su capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. De modo que Jesús experimentó cada una de las expresiones de dolor que usted y yo podríamos experimentar en nuestro peregrinaje en nuestra vida. No solo por las limitaciones físicas, sino por la traición, la crítica, la persecución, los golpes, el látigo y la cruz que él sufrió. Por esto D.A. Carson concluye así y dice: el Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento, no solo porque sabe todas las cosas, sino también porque lo experimentó. De modo que Dios se identifica con nosotros y nos entiende porque Él experimentó la aflicción, la tribulación, y me atrevo a decir que aquella aflicción y tribulación que Cristo padeció, ninguno de nosotros que vivimos lo ha vivido o experimentado, ni siquiera cerca, ni siquiera cerca. Pero podemos estar confiados de que Él entiende nuestro dolor. Ahora, con respecto al amor de Dios, desafortunadamente el mundo tiene un concepto muy hedonista de lo que es el amor. Pero cuando Dios define su amor y la Biblia nos describe el amor de Dios, lo hace como uno sufriente, que soporta hasta la muerte por salvar a su amado pueblo. Pero permítame enfocar aún más alto el amor de Dios. Muchos creen que es un amor sentimental, que está basado en emociones simplemente. Tal como hemos mencionado anteriormente, que Dios te amó desde la eternidad. A lo largo de la historia, muchos obstáculos se dieron en el camino del pueblo de Dios. Pero Él preservó a su pueblo. Él preservó su pacto. Con su soberano poder y su sabiduría, nos dice el propósito de por qué mantuvo su pacto con su pueblo. ¿Por qué el pueblo de Israel no pereció, no murió? ¿Por qué, aunque hubo hambre, hubo esclavitud, hubo destrucción de las murallas y del templo, a pesar de todo esto y de que cada nación que se levantaba contra Israel hería fuertemente en muchas ocasiones a este pueblo, a pesar de esto, Dios preservó la nación y preservó su pacto con ellos? Y vemos en esto la soberanía de Dios actuando en conjunto con el amor desplegado en la historia de redención, y al mismo tiempo vemos cómo la sabiduría de Dios nos lleva al porqué de su fidelidad
para con su pueblo y la razón es Cristo. Porque Cristo vendría al mundo a través de esta nación para que tú hoy seas salvo de la muerte y la condenación eterna. Su amor está impregnado de la sabiduría de la que hemos hablado anteriormente y de la soberanía de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, ya que las Escrituras también nos dicen en la primera carta de Juan que Él fue enviado como propiciación. Este término se refiere a un pago por el pecado y una liberación de la deuda que teníamos. Esta era la encomienda del Hijo. Pero, ¿cómo se paga una deuda que tiene implicaciones eternas como la nuestra? La respuesta se halla en Cristo. Y como lo denomina Juan el Bautista, el Cordero de Dios. El sacrificio eterno y perfecto en todo el sentido de la palabra. Es aquí donde encontramos la justicia de Dios. Primeramente, manifiesta en la vida justa, recta y santa de Jesucristo. Pero por otro lado, en la propiciación, vemos la justicia en forma de castigo que cayó sobre el Hijo, tal como nos dice Isaías 53, versículo 5. Dice el texto: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Evidentemente este castigo no era merecido, ya que él era recto, santo, puro. Él no tenía pecado, pero él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y cuando vemos a la cruz, vemos la seriedad y severidad con la que Dios el Padre trata el pecado del hombre. Eso era lo que nosotros merecíamos y no Él. Pero Él se entregó por amor a nosotros y pagó nuestra deuda y nos liberó de esa esclavitud que teníamos del pecado y de su consecuencia más inminente, que era la muerte. Ahora, ¿cómo el sacrificio de Cristo se relaciona con nuestro sufrimiento? ¿Cómo la propiciación nos ayuda a lidiar con el dolor? Para esto debemos ir a las Escrituras y ver lo que nos enseñan. Primero, el apóstol Pedro se refiere a los padecimientos de Cristo y lo relaciona con la iglesia que sufre burlas, persecución, presión del mundo, de la siguiente manera. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Y dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro expresa que la aflicción es algo que ocurrirá en la vida de todo creyente y que no debemos sorprendernos de que el dolor venga a nuestras vidas. Evidentemente, porque este mundo sigue siendo uno caído, pero también en este sentido o caso específico se debe a que la devoción a Dios genuina siempre tendrá sus opositores. Siempre habrá quienes estarán en contra del avance del reino de Cristo. Sabiendo esto, Pedro nos llama a alegrarnos, aun en medio del dolor. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Pedro nos da la razón. Al sufrir,
experimentamos los padecimientos que Cristo vivió en el Calvario. Esto demuestra nuestra unidad con nuestro Señor Jesús. Tal como Lutero dijo y aclaró, nuestro sufrimiento no nos hace ganar ni merecer la salvación, tal como falsamente creían el catolicismo romano de la época. Sin embargo, dice Lutero, podemos tener el extraordinario consuelo de saber que debido a que estamos conectados con Cristo a través del Espíritu, a que estamos unidos a Él como parte de su cuerpo. Participamos con Jesús en sus sufrimientos. Y esto me recuerda a los discípulos cuando fueron azotados por predicar el nombre de Cristo. Se levantaron contra ellos y los azotaron. Y después de salir de ese momento, los apóstoles decían con alegría, con gozo, cuán honor tenían de ser vituperados por causa del nombre de Cristo. Ellos hallaron gozo en medio del dolor. En segundo lugar, vemos una exhortación de parte del escritor del libro de los Hebreos, que está en su capítulo 12, versículos 3 y 4, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aquí encontramos en una segunda exhortación, especialmente en tiempos de tribulación y aflicción. Pero esta vez el escritor enfatiza el batallar contra el pecado. Cuando consideramos a Jesús en el camino a la cruz, Él fue escupido, fue golpeado, fue azotado. Todo esto debemos verlo. Podemos ver esta experiencia, este ejemplo, como una batalla sufrida contra el pecado de cada uno de nosotros, y la cual nosotros conocemos y entendemos, de la que Cristo ha sido victorioso, ha salido vencedor. Así debemos hoy esforzarnos para mortificar el pecado que aún reside en nosotros. Si hay algo que hace olvidar al cristiano del pecado, es el sufrimiento, es el dolor. Esta pandemia, hermano mío, no ha cancelado el pecado, no ha cancelado el peligro de desobedecer al Señor en su palabra, de ser tentados. La pandemia no ha espantado ninguna de estas cosas. Debemos seguir combatiendo contra el pecado. Es por eso que su amor, desplegado en su sacrificio y propiciación, nos comunican que en medio del sufrimiento y la tribulación podemos encontrar aún gozo en el dolor. Esto es algo que solo el cristianismo podría proveer. Esta solidez emocional y una solidez espiritual en el hombre que ningún otro método podría dar. Porque encontramos consuelo, consolación de saber que nos unimos a Cristo en su sufrimiento, y esto nos asegura, nos certifica que estamos en Él, que somos sus hijos, que somos adoptados suyos. Por esto, hermanos, también
si estamos en Él y si hemos experimentado el amor de Cristo en su sacrificio, en medio de la tribulación y la aflicción, no menguaremos contra el pecado. Vemos la cruz y vemos un ejemplo de perseverancia y de lucha constante contra el pecado. No hemos sufrido, no hemos batallado contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte. Por lo tanto, hermano mío, hagámoslo. Y mucho más ahora. Y por último, el amor es la victoria final al sufrimiento, a la tribulación, al dolor. Los textos que hemos visto no solo nos dicen que su amor por el hombre fue demostrado, sino que tuvo resultados de gran valor e importancia. Dice Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Y asimismo dice el Evangelio de Juan, Juan 3:16, que nos enseña que el Hijo vino a darnos vida eterna a todo el que cree en Él. Y esta vida no es una vida separada de Él, sino una eterna en comunión con nuestro amado Señor, quien se levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Ahora, ¿cómo obtenemos esta vida? ¿Cómo esta vida llega a nosotros? Una vez más, vemos la justicia de Dios en esto, ya que Él es quien justifica a los pecadores que creen en Él con fe, que ponen su fe en Cristo. Tal como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La razón por la cual pecadores obtienen la recompensa de alguien que ha sido fiel a Dios, cuando evidentemente el pecador no lo ha sido, el pecador merece la muerte, pero recibe la recompensa al creer en Cristo. La razón de eso es porque Cristo la ganó para nosotros. Y Él la concede a todos aquellos que confían que su obra en la cruz fue suficiente. Por esto Dios sigue siendo justo y a la vez quien justifica al pecador. Él no premia al malo. Él castigó la maldad en su Hijo. Y lo que da al pecador es por gracia, porque Cristo lo ganó para nosotros. Ahora, ¿cómo el amor de Dios tiene relevancia en un sentido final en nuestro sufrimiento? ¿De qué otra manera, aparte de las que hemos mencionado, el amor de Cristo desplegado en la muerte y resurrección de Jesús nos orienta y nos brinda
paz en medio del dolor. La Biblia nos dice que en el mismo momento en que Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba desarmando a los poderes y a las potestades en público, exhibiéndolos en un desfile triunfal. Esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 15. También por medio de su muerte, Él absorbió la maldición por la desobediencia humana. No hay condenación. Gálatas 3, versículo 10 en adelante. Y así derrotó al pecado, a la muerte y a las fuerzas del mal. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, tal como nos enseña Romanos 8:1. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte ha perdido su poder. Así que es un cordero herido el que ahora puede no solo juzgar la maldad, sino también deshacer el daño que el mal ha causado en la creación. Por esto podemos estar seguros, aún en medio del más traumático de los sufrimientos, porque sabemos que somos de Él y Él es nuestro. Y todas las recompensas ganadas por nuestro Señor son nuestras por la fe. Y en estas recompensas tenemos la garantía de que la iglesia vencerá. Las puertas del Hades no prevalecerán, tal como Cristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y lo hizo justo después de enseñarnos que en este mundo tendríamos aflicción. Pero estamos seguros también, tal como dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, perdón. Y dice que Él enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora permítame resumir en pocas palabras la respuesta y victoria final de Dios al dolor y sufrimiento en este mundo. La encontramos en el nombre de nuestro Redentor. El ángel dijo: se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. La razón por la cual no habrá más dolor, llanto, no habrá más muerte, es porque, como dice solo un versículo antes, en Apocalipsis 21, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Él morará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la razón principal por la cual no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y es la esperanza viva que nos sostiene a cada uno de nosotros. Su presencia especial hoy y mañana con nosotros nos llevarán a vencer el dolor, nos ayudarán a resistir la aflicción, porque su amor justo, soberano, sabio y santo nos sostienen firmes. Y tal como decía el apóstol Pablo, nada, absolutamente nada, nos separará del amor de Cristo. Nada, ni espada,
ni la muerte. En Él estamos seguros. Su amor es la respuesta final al dolor y aflicción del hombre. Y su amor se ve desplegado en la acción de que el Hijo de Dios, Emmanuel, vino al mundo, murió y resucitó por nosotros. Y hoy estamos en Él y vivimos en comunión con Dios, en paz absoluta. Y ya no hay más condenación, no hay más muerte. Confiemos, mi querido hermano, tal como lo exhortó el Señor. Confiad, yo he vencido. Y si Él ha vencido, mi querido hermano, usted y yo somos más que vencedores. Amén.